Muy bien. Yo también levanté la mano porque dice que si uno no es como niño no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Estamos? Así que gracias por estar compartiendo esta mañana. Fría, pero con valentía, adorando a nuestro Dios. Un saludo especial para cada uno en esta mañana. Y damos de veras bienvenida. Quiero que podamos seguir adelante. Hoy nos tocaría el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Un desafío impresionante cómo el evangelista Juan está con detalles tratando de transmitirnos uno de los elementos claves del Hijo de Dios. Como cristiano, nuestro fundamento no está en cualquier cosa, sino en la resurrección de Jesucristo. ¿Amén? ¿Sí? Eso es lo que nos diferencia. A veces dice, bueno, pero ¿usted qué diferencia tienen con esto? Mire, la única tremenda diferencia con todas las sectas y las religiones es la resurrección de Jesucristo. La cruz significó perdón, liberación. Y la resurrección significa vida nueva. Y por eso nos movemos. Es interesante cuando usted descubre a través de los evangelios cómo el Señor Jesús venció a través de la cruz, venció a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Él venció en la cruz. Parecía una total derrota. Aún, usted imagínense cuál sería el estado de ánimo de los discípulos. Jesús muerto. Hasta Lázaro habrá dicho, pero ¿cómo? ¿A mí me resucitó? ¿Y él? ¿Qué pasaría con Jairo? Que dice, no, él vino a mi casa, resucitó a mi hija. ¿Qué pasa con él? Toda una nube de dudas comenzó a aparecer en medio de esto. Y sin duda de que esta sensación de abandono, ¿y ahora qué hacemos? En muchos de ellos aún recordaban, ¿te acuerdas? Estaba en la cruz y empezó a decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y por eso es que no hay duda de que aquellos momentos difíciles para los discípulos, para los que le habían seguido, se tornó en una victoria impactante, porque luego vamos a leer un pasaje donde aún el apóstol Pablo está diciendo, bueno, miren, se le apareció a él, se le apareció a más de 500 a la vez. Pero quiero que podamos descubrir que en la cultura que mayormente habría sido contagiado de los griegos, la muerte significaba la liberación del cuerpo. ¿Por qué digo esto? Porque ellos creían que el cuerpo era malo, totalmente malo. El que les llevaba a los deseos del pecado, el que les llevaba a situaciones constantemente que no podían controlar. Por eso es que ellos decían, bueno, la muerte es buena, libera al alma. Y cuando el apóstol Pablo llegó a Grecia y comenzó a predicar el Evangelio, miren lo que dice en Hechos capítulo 17, versículo 18. También debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos. Cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, ellos dijeron, ¿qué trata de decir este charlatán con esas ideas tan raras? Otros decían, parece que predica a uno
de dioses extranjeros. El versículo 32 decía: cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecios, pero otros dijeron: queremos oír más sobre este un poco más tarde. Ahora, para nosotros la resurrección es vida nueva, vida nueva. Usted y yo no podemos enfrascarnos en todo este tipo de idea, no, pero tengo que flagelar mi cuerpo, tengo que castigarme por las culpas, por el pecado, porque me lleva constantemente a estar mal. No, usted crea que Jesucristo murió para que usted sea perdonado, liberado de todo este encierro que Satanás nos quiere dar, pero a la vez comenzar a ver que la resurrección es vida nueva. Esa resurrección trae, ¿qué cosa? Certeza, la plena seguridad. Por eso es que dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Y no es porque dice, bueno, pero soy el mismo. No, todo su ser es impactado por el Espíritu Santo. Es una nueva criatura. Dios lo dispuso así. Y a la vez, eso nos trae la seguridad, ¿cuál? Que un día vamos a estar resucitados juntamente con Jesucristo. Juntamente con Él. Es interesante cuando uno descubre en los evangelios que el Señor Jesús es la persona, Dios encarnado. Y Él vino a la tierra con un solo propósito: tenía que compartir el reino de los cielos. Y uno dice, bueno, ¿cómo lo compartió? La primera expresión de Jesús dice: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Y por eso es que estamos compartiendo un encuentro como este. Queremos también compartir que el reino de los cielos está entre nosotros. Que no se trata de que, bueno, hoy es el día del niño. ¿Quién era que ayer nos decía, quise ir a Varela y la verdad no podía ni caminar? Y uno dice, ¿es cierto eso? Sí. ¿Pero por qué razón? Porque de pronto se nos mete en nuestra cabeza y en todo nuestro ser que es el día de la infancia, es el día del niño. Hay que comprar. ¿Y saben qué? Eso es una mentira. Cada día nuestros niños merecen el calor, el amor, el tiempo de calidad, y no solamente pensar que, bueno, le compro algo, ya está. No está. No está. Hay mucho más. Y cuando el Señor quiere obrar en nosotros, lo hace a través de la sabiduría que se produce por darnos nueva vida por la resurrección. Ahora, 1 Corintios capítulo 15, vamos a leer algunos pasajes porque quisiera por sobre todas las cosas que nosotros descubriéramos razones lógicas acerca de la resurrección. Y aquí dice el apóstol: esa es la buena noticia que los salva a ustedes. Sigan creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me habría transmitido también a mí. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dice la Escritura. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dice la Escritura. Lo vio Pedro, luego lo vieron los 12, más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez.
la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago, después los vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia, como lo hice. Ahora, aquí habla de testigos, ¿sí? Testigos claves. 1, 2, 12, 500 testigos claves. Muchos podían testificar aún una vez escrito esto porque vivían. Pero por otro lado, las tumbas de aquel momento no eran cavadas. Aquí eran cavadas en la roca. No es que alguien podía empezar al otro día piqui, piqui, piqui para romper y sacarlo de algún lugar. Era en la roca, era una cueva cavada en la roca. Y a la vez tenía una tremenda piedra que le hacían rodar hacia un costado y tapaban la cueva donde se enterraba en ese momento. El otro detalle es que había sido sellada por el Imperio Romano. O sea, tenía unas bandas especiales que mostraban que nadie podía abrir ese lugar porque era castigado tremendamente. Otro detalle es que habían asignado soldados, algunos dicen 4 soldados, otros dicen 2, que lo hacían de custodia, desde que se llevó hasta que de pronto cuando sucedió la resurrección desaparecieron, pero estaban ahí, en el momento de estar custodiando ese lugar. O sea, era lógico, imposible que alguien pudiese entrar, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que el evangelista dice que las mujeres fueron preparando para llegar al lugar y perfumarlo con esencias, ni bien salía el sol del domingo, y se encontraron que no había soldados, la piedra estaba corrida, el sello había sido roto, el vendaje estaba cuidadosamente doblado. O sea, cada una de estas cosas me hablan y nos hablan de que el Señor fue muy cuidadoso en todos los detalles, demostrando que su poder levantó a Jesucristo de los muertos, que su poder corrió la piedra, que su poder hizo temblar a los soldados que escaparon de miedo porque no podían contener frente a la gloria del Señor. Entonces, claro que el evangelista dice, el domingo muy temprano por la mañana las mujeres fueron a la tumba llevando las especies que habían preparado y encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron 2 hombres vestidos de vestiduras resplandecientes. Las mujeres, aterradas, se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Por eso, querido, esto de andar adorando a los muertos, esto de estar pensando que van a venir a ayudarnos, es como buscar entre los muertos. Y qué lindo que nosotros podamos decir, Señor, qué maravilla, tenemos a Jesús que vive, que intercede por nosotros, que está llevando en cada uno de los conflictos que afrontamos el poder y la gracia para poder resistir. Estaba escuchando y viendo un video de un pastor acerca
de resurrección y me produjo una bendición muy grande. Por eso él hablaba de algunas lecciones que podemos aprender de la resurrección. Es un tema que usted como hijo de Dios conoce, como yo, a través del tiempo vamos escuchando constantemente acerca de la resurrección. Pero ahí el evangelista Lucas, en capítulo 24, da algunos detalles aún más grandes acerca de la resurrección de Jesús. Y por eso podemos aprender a través de este capítulo algunas lecciones que son muy importantes. Miren, primero, nosotros no podemos concluir un juicio apresuradamente. Y vamos a ver. La historia la maneja el Señor, ¿sí? Por ejemplo, en esta semana, ¿usted vivió alguna situación confusa? ¿Buscó a ver si había algo más? Todo como argentinos nos sentimos un poco como que, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y casi que inmediatamente uno emite juicio y empieza a tirar direcciones de culpar. Esto es por esto, este es por el otro, este por... ¿Sí? Constantemente. Bueno, quiero que miremos que la resurrección la manejó el Señor. Los tiempos en que vivimos están bajo el control del Señor. Entonces, más que emitir juicio, vayamos a Él. Papá, no sé cómo vamos a seguir adelante. No sé cómo voy a encarar todo esto. No sé cómo voy a enfrentar, aún dentro del círculo de la familia. Pero tú tienes el control. Y mi vida está en tus manos. Aprender eso va a evitar, como decíamos hoy, toda esta confusión que se generó dentro del círculo de los que seguían al Señor Jesús. ¿Cómo? Hasta nosotros pensábamos que iba a redimir a Israel. Y está muerto. ¿Y tenían razón? Sí, tenían razón, pero no tenían razón de empezar a emitir juicio, sino esperar que Dios tenía todo bajo control. Amén. La segunda lección que podemos ver en Lucas 24:15 dice: algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús le dijo: ¿qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que profetas escribieron en las Escrituras? Una de las cosas que tenemos que aprender es que nuestro Dios es un Dios de revelación. ¿Sí? ¿Conocemos a Jesucristo? Amén. ¿Por qué? Porque Dios se reveló. Nos empezó a inquietar. Nos produjo sensación de vacío, de dolor, de arrepentimiento. Y cuando en ese momento nosotros nos dimos cuenta, no, debo entregarme al Señor. Ahí comenzó a nuestra vida a hacer eco de esa revelación. Hermano, no solamente en aquel momento, yo necesito todos los días que Dios se revele a mi vida. Cada decisión a tomar, cada conflicto a enfrentar, cada batalla, cada tentación. Yo necesito revelación de Dios y usted también. Y la resurrección nos muestra esto, lo desesperado. Bueno, ¿quién se llevó el cuerpo? ¿Qué pasó? Bueno, de pronto, qué necios son. Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas
de las Escrituras le habían dicho. ¿Por qué queremos leer aún el el libro de los Hechos, un capítulo cada día? Queremos que Dios se te revele. Queremos que como iglesia se nos revele. El libro de los Hechos es el comienzo de la iglesia que comienza a funcionar como tal, como pueblo de Dios que se inserta en una sociedad que había como ahora, sin Cristo y sin esperanza. Pero que de pronto el Espíritu del Señor se movía a través de los apóstoles y los discípulos y las cosas comenzaban a cambiar. Tercera lección. Es una de las cosas que vamos a mirar. El Espíritu Santo no sigue las formas convencionales. No sigue como si, 2 más 2 son 4. No, el Espíritu Santo se maneja como Dios quiere. ¿Sí? Les leo un pasaje, Lucas 24:9. Dice, así que regresaron corriendo de la tumba a contarle a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero, ¿qué pasó? Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no le creyeron. ¿Por qué no le creyeron? No, porque eran mujeres. En ese tiempo, toda coincidencia con la realidad. No, pero de veras, en ese tiempo la mujer debía callarse. No servía como testigo en un juicio. Cuando iban a la iglesia, a la sinagoga, estaba el sector de hombres, había toda una pared y el sector de mujeres. O sea, por ejemplo, ante la consideración de casarse, era el hombre, el padre de familia, que daba el permiso para casarse y aún a veces hasta escogía a quien sería el esposo de su hija. O sea, el menosprecio hacia la mujer era muy contundente. Por eso es que, pero a los hombres, el relato les pareció una tontería. Pero el Espíritu Santo se movía rompiendo los esquemas. Y por eso usó a mujeres como las primeras que dieron a entender Cristo ha resucitado. Es como escuchábamos con mi esposa el otro día, a través de los hijos de Dios en la historia, cuánta influencia tuvo en el mundo el cristianismo. Y es impresionante. Si usted empieza a notar por qué la urgencia de enseñar la lectura, porque había que leer la Biblia. ¿Por qué tantas otras cosas, inventos mismos que se hicieron como hijos de Dios? Porque Dios quería que el pueblo le siguiera con espíritu, pero también con inteligencia. Cuarta cosa que podemos aprender. Dios responde con paciencia. ¿Sí? No es como yo. Dios responde con paciencia y dice a nuestras limitaciones y incapacidades. ¿Sí? El texto dice, Lucas 24:25, entonces Jesús le dijo, ¿qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas y entrar en su gloria?
Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y todos los profetas, explicándole lo que las Escrituras decía acerca de sí mismo. ¿Se acuerdan estos dos discípulos que iban camino a Maús tratando de decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y cómo esto? Que no entendemos nada. Jesús se le acopló en la caminata y no se dio a conocer al principio, sino comenzó, dice, a compartir de él acerca de todo lo que la Biblia decía. Eso nos lleva a pensar que el Señor también tiene paciencia para con nosotros. No lo entendemos, nos cuesta comprender aún la Biblia, pero sepan, Dios va a seguir insistiendo porque es un Dios de revelación. Se quiere revelar a tu vida, se quiere revelar a mi vida. Quiere que de pronto, como decíamos, en esta época, ponernos a construir, no podríamos esperar, no podíamos hacer antes. No, tenemos una urgencia de que el reino de Dios se dé a conocer con comodidad, aún como iglesia. ¿Por qué se nos ocurre ahora plantearnos algo de ir a la loma? Porque queremos compartir el Evangelio. ¿Por qué los grupos pequeños? Porque queremos que se inserte en cada uno de nosotros las verdades de Dios para vivirlas, no simplemente escucharlas. Acá el Señor Jesús dice, tan necios son, no entendieron todavía que la Biblia habla de mí. El quinto punto que decíamos es que el Señor usa nuestros, ¿cómo diríamos?, fracasos, debilidades. Todo lo que ocurre en nuestra vida, Dios lo usa para glorificarse. Dice Romanos 8:28, dice, sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes los aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano, los eligió para que llevasen a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el mayor entre muchos hermanos. La resurrección mostró mucho de los fracasos de los propios discípulos, muchas de las debilidades de los discípulos. Pero también usó cada una de estas cosas para mostrar de que Él es el Señor. Él es el Señor. Usted podrá decir, bueno, pero la enfermedad, el conflicto con mis hijos, la relación, los deseos, las tentaciones, la falta de economía, ¿Dios la va a usar? Sí, cada detalle. Sea que lo veamos como bendición, o sea que no lo veamos, Dios lo está usando, porque en la otra versión dice, nos quiere llevar conforme a la imagen de ¿quién? De Jesucristo. No se conforma simplemente tratar de golpear para que seamos una figura más o menos buena. El propósito es llevarnos a ser conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, claro que todo coopera. En la otra versión, como dice, que nos está llevando de una manera muy especial. Y bendigo al Señor. Miren, si usted buscaría en los evangelios, se va a encontrar que casi al final, Pedro lo niega 3 veces. Y no lo enjuició por eso, sino simplemente antes de los demás dijo una y otra vez, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y él como que se sintió acorralado y solamente podía decir, tú sabes que te amo. Quería que el perdón que había recibido ante la debilidad
se convierta en un generador de poder en Pedro. Y uno después puede seguir viendo en los hechos cómo él se planta y comienza a predicar y sigue avanzando en lo que Dios se había propuesto. ¿Por qué? Porque Dios utiliza nuestros fracasos, nuestras debilidades para glorificarse. Ahora, cuando yo quiero sobresalir, miren ustedes, ¿qué es lo que más encontramos aún dentro de las redes? La imagen. Queremos proyectar alguna imagen. Estoy viajando, soy feliz, todo bien con mi pareja. Después detrás de esa imagen, yo no puedo ver, usted tampoco. Pero si pudiéramos ver, lo encontraríamos, estoy deprimido, no sé qué hacer, soy un desastre. Pero la idea es presentar una imagen. Dios no quiere que vos le presentes una cara sonriente en la alabanza, en la iglesia, sino que demuestres su gloria en tu vida hacia los demás. Con acciones de amor, con actitud de firmeza en cuanto al pecado, pero amor a las personas. Amén. Sexto, hay un detalle. Después de la resurrección, Jesús no hizo milagros, pero sí guió a sus discípulos. Escrito estaba de esto, de esto, de esto. O sea, ¿por qué este detalle? La fe no viene por los milagros. Y no es que estoy diciendo neguemos los milagros. No, no, no. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Los milagros refuerzan, me llevan, me guían a la palabra de Dios. Pero si tan solo Dios utiliza un milagro en mi vida, en tu vida, y es para decir lo que Dios hizo y nada más, se desvanece, se olvida, se pasó en la historia. Ahora, la palabra de Dios permanece para... ¿Cuánto? Siempre. Amén. Entonces, vuelvo a decir, el milagro ilustra la veracidad, la verdad de la palabra, pero nunca tiene que suplantar a la palabra de Dios. ¿Sí? Porque, miren, no sé si ustedes leyeron algo o se enteraron. Hay una mujer en Rosario, Ala. Bueno, miles. Los martes ella va a la Catedral Católica de Rosario y impone manos y sana a las personas. Y uno dice, bueno, qué bárbaro. Sí, hay una necesidad de enfermedad. Claro que la tenemos todos. Pero cuidado quien ejerce esa sanidad. ¿De dónde vino ese poder? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Milagros? Sí. Puede que haya milagros. El problema es de dónde viene ese milagro y qué arrastra hacia mi vida ese milagro. La palabra de Dios jamás te va a arrastrar a la mentira. La palabra de Dios jamás te va a producir esa sensación de euforia y se acabó. No, no, no. La palabra de Dios me quiere guiar a la única verdad, Jesucristo. El que perdona, el que libera, el que sana, el que hace milagros. No solamente una partecita, ¿sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, creo en los milagros y los vemos constantemente y oramos que se produzcan, pero no es lo principal. Lo principal es la palabra del Señor. Me estoy quedando sin voz. Vamos al punto 7, ¿sí? Dice,
La resurrección demuestra que la verdad siempre triunfa sobre la mentira, ¿o no? ¿Cómo decimos que la mentira tiene? ¿Por qué? Porque no puede caminar mucho. Y es interesante. Mire, a través de estos 2000 años y más, ha habido cosas como, por ejemplo, Jesús se desmayó, después volvió en sí y salió de la tumba. Esos son unos puntos que se discutió muchísimo. Pero por otro lado, a alguien se le ocurrió decir, no, lo que pasa es que las mujeres se equivocaron, fueron a una tumba equivocada. Qué raro, ¿no? Que se encontraron aún con los ángeles y con Jesús en una tumba equivocada. Pero bueno, era una oposición, como la otra cosa que alguien dijo, sí, pero lo que pasa es que los soldados se durmieron y no se dieron cuenta, no escucharon nada y se llevaron el cuerpo. Aunque se hubieran dormido, me imagino que el estruendo que habrá producido el querer correr la piedra ya era suficiente ruido como para despertarse, ¿no? Y otra de las cosas es que, dice, lo que pasa es que los discípulos tuvieron como alucinaciones, no era la realidad de Jesús. O sea, varias cosas que querían demostrar una y otra vez de que esto era una mentira. Pero ninguna de estas cosas prosperó. Se fueron diluyendo a través del tiempo. ¿Por qué? Porque era mentira. La verdad de Jesucristo sigue vigente hoy. Miren, hubo un caso en la historia, en la época de la Inquisición. Uno de los regentes de Escocia comenzó a perseguir a los cristianos. Y tomando a uno de los que estaba liderando un grupo de cristianos, lo llevó a la cárcel y se enfrentó a él y les dijo, miren, a menos que mate a la mitad de ustedes o a la mitad los destierre de Escocia, esto no se va a terminar. Por eso es este trabajo que estoy haciendo de eliminarlos. Y este hombre, como hijo de Dios, dice, miren, a mí poco me interesa que me ahorque y me deje colgado y me pudra en el aire, o que me mate y me entierre. Lo que usted nunca va a poder hacer es frenar con la verdad de Dios. Y es impactante esa seguridad. Hermanos, van a ocurrir muchísimas cosas, van a aparecer muchísimas ideologías, van a aparecer personas que hacen milagros, van a aparecer situaciones que van a producir como una profecía sobre nuestras vidas y sobre cosas, pero la verdad de Dios jamás va a poder ser desterrada. Es verdad de Dios. ¿O por qué creen que la tenemos para que la disfrutemos cada día? Es porque Dios se ha encargado una y otra vez de mantenerla con vida. El punto 8, y con esto terminamos. Si algo nos aclara perfectamente es que la resurrección demostró que Dios estaba encarnado, que era la única manera de que, vistiéndose de un cuerpo humano, pudiera morir como un ser humano, pero demostrar que al resucitar, Él tiene el control de toda la situación, aún de la muerte. No sé si usted alguna vez escuchó una frase que lo único que no tiene solución es la muerte. ¿Escuchó alguna vez? Ahora, como hijo de Dios, ¿qué podemos decir? Sí, Dios tiene solución para la muerte. Es la vida eterna. Y lo único que podemos llegar a tener vida eterna es los que hemos aceptado a Jesús en nuestra vida. Y por eso realmente nos alegramos. Por eso es que
aún el mismo Señor Jesús que dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, jamás morirá. Ahí en Juan 11:25, ¿no? En esta versión dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que viva en mí y cree en mí jamás morirá. Y aún le largó una pregunta a Marta. Marta, ¿crees esto? Y en esta mañana tenemos que llegar a reflexionar y preguntarnos, ¿yo creo de veras que Jesús ha resucitado? ¿O tengo algunas dudas? ¿Se habrán dormido los soldados? ¿Alguien sopló fuerte, tipo Hal, y se corrió la piedra? ¿Qué pasó? ¿Vino Superman y hizo un desastre ahí en ese lugar? No. Lo más importante es que Dios ya lo había anticipado. Si usted lee Salmo 22, si usted lee profecía de Isaías, si usted lee con detalle la palabra de Dios, estaba profetizado que Jesús iba a venir, iba a morir en la cruz, pero que a la vez iba a resucitar para que hoy tenga vida y ofrezca como un regalo vida eterna a aquellos que lo aceptan. Bendito sea Dios. Porque usted puede decir, sí, yo creo que Jesús resucitó. Cuidado solamente con creerlo. Viva con el que Jesús vive, que vive en usted. Vívalo, disfrute, gócese en eso. La tumba vacía ha significado una diferencia enorme en todo este universo. Una diferencia entre la vida y la muerte, entre la oscuridad y la luz. Una tremenda diferencia. Y por eso es que nos alegramos realmente. Creo que a través de estas lecciones que fueron de mucha bendición para mi vida, espero que le hayan sido también para usted en esta mañana. ¿Oramos? ¿Sí? Padre, te doy gracias por esta palabra tuya. Quizás nuestra mente finita no alcanza a dimensionar lo que ha significado la resurrección de tu Hijo Jesús. Pero aún así te decimos gracias, Señor. Y yo quisiera en el nombre de Jesús rogarte que te reveles a cada uno de esta mañana. Que esa revelación involucre que tu Espíritu Santo está en nosotros, haciendo que la vida de Jesús movilice todo nuestro ser, nuestra manera de pensar, nuestra conducta, nuestras emociones, nuestra fe se centre en una vida nueva que tú estás preparando para cada uno de nosotros. Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias. Alabamos tu nombre. Y ahora despídenos con tu paz y con tu amor. Ya que en este día no simplemente sea un día del niño o como se implantó en estos días, el día de la infancia, sino signifique comenzar a mirar a nuestros niños con mayor deleite, con mayor amor, con esa ternura que ellos necesitan para seguir adelante. Señor, no importa si somos abuelos, tíos, si somos padre, madre, pero que podamos de veras ser utilizados por ti para dar contención, amor, esperanza de vida a cada uno de los niños que pusiste bajo nuestra responsabilidad. Gracias, Señor. Yo sé que tú lo harás
y por eso te adoramos y te damos gloria a tu nombre. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Muy bien, queridos.